Hay cosas en la vida, muchas de ellas, hay muchos episodios en la vida, hay muchos eventos en la vida que nos hacen sentir sumamente emocionados. Yo creo que uno de esos momentos es, y a lo mejor a cualquiera de ustedes les ha pasado, seguro que sí, porque no creo que ninguno haya omitido ese momento de su vida, donde de repente nos han invitado a comer, o hemos salido con algunas personas que nos han invitado a comer, y el momento emocionante, además de que nos van a brindar, que es un momento bastante emocionante, ¿no? Pero además de que nos van a brindar es cuando nos dicen, nos ponen la carta en la mano y nos dicen, pidan lo que quieran. Eso es sumamente emocionante, ¿verdad? Yo creo que pocas cosas podrían emocionar, al menos desde mi perspectiva, yo que soy tan comelón, a mí que me gusta tanto comer, pocas cosas pueden emocionar tanto como eso, ¿no? Pidan lo que quieran, o como cuando un padre, no sé, luego de haber pasado revista a su hijo y se ha dado cuenta que ese mes se ha comportado muy bien, encima ha sacado muy buenas notas en el colegio, etcétera, y le dice, bueno, mijo, ahora sí te voy a complacer, ¿qué quieres que haga? ¿Qué queréis que te dé? Caramba, esos son momentos sin duda alguna que generan mucho, pero mucha emoción y sin duda una alegría tremenda en el corazón del ser humano. Cuando estamos buscando también, ¿no? También nos genera mucha emoción, si ustedes recuerdan este jueguito de la escondidita, el escondido, ¿no? Uno se emocionaba buscando a la gente para ver dónde se había escondido y luego poder tener la oportunidad de ganar el juego. O cuando nos mandan a buscar o necesito ir a buscar algo que compré, que me genera mucho, pero mucha emoción, que me gusta mucho. Buscar cualquier tipo de cosa, tesoros, algo por el estilo, eso también nos genera bastante diversión, ¿no? Nos genera bastante buena atención, ¿no? Tocar también, ¿no? Uno siempre quiere, cuando llega a la puerta de una empresa, tocar la puerta para que nos las abran y nos puedan contratar porque estamos buscando trabajo, y hallar así el trabajo es algo que también todos nosotros deseamos y que también buscamos que ocurra. ¿Por qué le digo todas esas cosas? Porque sobre eso vamos a tratar un poco el día de hoy. Y para ello vamos a ubicarnos en el libro de Mateo capítulo 7 y vamos a estar hablando desde el versículo 7 al 11, donde la palabra, y leemos en el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo nos dé su sabiduría para entenderla, donde la palabra dice de lo siguiente, dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¡Wow! Una promesa por demás interesante, hermosa, y como siempre, ¿no? Todas las promesas que están dentro del Sagrado Texto siempre generan ese nivel de emoción, generan ese nivel de también de esperanza, de garantía, porque sabemos que quien nos está hablando no miente, ¿no? Esta es considerada así, y así lo dice, por ejemplo, William Barclay en el comentario sobre este tema, sobre este texto. Él dice que esta es la carta magna de la oración. Eso expresa William Barclay. Y por supuesto aquí tenemos un llamado a la persistencia en la oración. Ustedes saben, un día, por ejemplo, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si alguno de ustedes me preguntara por un epítome del cristianismo, yo le diría que esto está en una palabra: oración. Ese es uno de los epítomes. Para que el que no está de repente familiarizado con esta palabra, epítome significa un resumen de algo que es muy extenso, además muy importante, ¿no? Entonces, él dice que si alguien le preguntara sobre un epítome del cristianismo, él diría que es la oración. La oración, ya todos nosotros sabemos que es uno de estos ejercicios espirituales que es sumamente importante dentro de la fe cristiana y que aporta mucho al crecimiento espiritual, a la riqueza espiritual de todos nosotros, por lo que no debemos dejar de orar, porque eso siempre trae serias consecuencias. Esto es un acto legítimo, además. El pedir, orar y tener peticiones dentro de la oración es un acto completamente legítimo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el texto nos lo acaba de decir. El texto dice que podemos pedir, el texto dice que podemos buscar, el texto dice que debemos. No es que podemos, es que debemos. Debe entenderse que todo esto es más que un simple consejo, es un deber de la ética cristiana. Es un deber de la ética cristiana que todos nosotros pidamos, busquemos y toquemos.
Ahora, esto merece énfasis, ¿no? Merece énfasis porque yo sé que se va a encontrar muchas veces a personas que dicen, hermano, uno no debe pedirle a Dios, uno debe esperar que Dios simplemente le dé, porque a fin de cuentas Dios sabe todas las cosas, Él conoce tus necesidades, Él sabe qué cosas estás padeciendo, cuáles son tus problemas, todo eso el Señor lo sabe, y eso es cierto. Pero acuérdense que nosotros no podemos llevar la vida cristiana como nos parezca a nosotros. La vida cristiana se lleva prestando atención al libro de texto que por antonomasia para nosotros refleja los artículos de fe que debemos seguir. Y ese libro se llama Biblia. El cristianismo no se puede llevar a la manera de cada quien. Hay gente que tiene, por ejemplo, por costumbre, diciendo que es cristiana, no congregarse en ninguna iglesia. Eso está mal, porque congregarse en una iglesia es un mandamiento. ¿Por qué? Porque estos momentos, estos espacios donde estamos los hermanos juntos, unánimes, nos dan la posibilidad de crecer, de aprender. Fíjense, aquí estamos aprendiendo, estamos escuchando la palabra, estamos recibiendo instrucción, y todas estas cosas son necesarias. No es lo mismo que usted abra la Biblia en su casa y comience a leer y seguro se va a encontrar con que no entiende un montón de cosas. Entonces la congregación, este lugar, este espacio está diseñado para que nosotros tengamos atención en estos aspectos que son fundamentales del crecimiento de la fe cristiana, o en el crecimiento más bien del cristianismo de todo aquel que practica estos artículos de fe. Entonces debemos tener eso presente. Pedir es legítimo, está bien que nosotros le pidamos a Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si aún nuestros padres terrenales nos dicen que le pidamos y desean que le pidamos, bueno, no todos, ¿no? Hay algunos que son un poco sinvergüenza y quisieran que sus hijos ni se les acercaran, pero bueno, el buen padre no es de esa manera. El buen padre no es de esa forma. Entonces, esto es una necesidad. El pedir es no solamente un imperativo, es que esto es toda una necesidad. Además, en este texto podemos ver que se vislumbra claramente y de forma muy directa la bondad infinita del Dios Todopoderoso, al decir al final que si sus padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más yo, que soy supremamente bueno, la superlatividad de la bondad, porque Dios es la superlatividad de la bondad, cuanto más yo les daré las cosas buenas que me pidan. Entonces, eso es una promesa espectacular, ¿no? Hermosísima. Entonces vamos a entrar, sin más preámbulos, a lo que vendría a ser entonces el análisis de nuestros primeros textos, ¿no? Por ejemplo, empieza diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le pedirá. Ya sabemos que esto es un imperativo, lo que vamos a decir. Cuando decimos que es un imperativo, estamos diciendo que es un mandamiento, ¿ok? Normalmente y por regla general nosotros tenemos la vaga referencia de que mandamientos para nosotros en la Biblia es aquello que está enmarcado en lo que uno conoce como las 10 palabras o el Mishbok o los 10 mandamientos, ¿no? Donde tenemos una lista de cosas donde Dios de manera privativa se manifiesta para decir algunas de ellas y de forma afirmativa dice otras, ¿no? Y bueno, tenemos esa concepción errónea de que estos son los únicos mandamientos que existen dentro de la Sagrada Escritura. No, pero es que cuando nosotros escuchamos que Cristo expresa algo de manera imperativa, se debe entender que esto es un mandamiento. Por ejemplo, pedid, buscad, tocad. Está diciendo, no es que te estoy aconsejando que lo hagas, es que quiero que lo hagas. Es un mandamiento. Debes hacerlo. Debes hacerlo. Además nos conviene hacerlo, ¿no? Por supuesto, porque a través de ello vamos a recibir bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo. Y Él está siempre atento a todas nuestras peticiones. Él siempre está atento a lo que nosotros decimos. Dios siempre nos escucha cuando nosotros lo hacemos conforme a los requerimientos, lógicamente, que la Biblia establece, y sobre eso vamos a tener oportunidad de hablar un poco más adelante, ¿no? Porque la fe cristiana, nuevamente tengo que decirlo, yo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Por ahí hubo un libro que se escribió sobre las 40.000, las 30.000 promesas de Dios. Un libro que escribió un autor que ahorita mismo no recuerdo. Y se dedica a desarrollar todas las promesas bíblicas que encontramos en el Sagrado Texto, todas las promesas. El problema con eso es que todas las promesas, y es la parte del libro que no se desarrolla, están condicionadas. O sea, si tú esto, yo entonces aquello. ¿Ves? Entonces siempre hay una condición para todo. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú haces caso, yo te bendigo. Si tú haces lo que te estoy pidiendo que haga, yo haré lo que tenga que hacer.
Entonces todas las promesas de Dios, él debió haber escrito un segundo tomo donde este segundo tomo contemplara las 30.000 condiciones para que esas 30.000 promesas se cumplieran, ¿no? Porque el cristianismo no es como algunos piensan, ¿no? Soplar y hacer botella y andar como uno mejor le parece que debe andar, ¿no? Hay gente que quiere llevar el cristianismo a su manera, y es que el cristianismo no se puede llevar a nuestra manera. El cristianismo se lleva a la manera de Dios. La manera de Dios está impresa en estos 66 libros que nosotros llamamos Biblia. Aquí están todas las reglas, aquí están todos los mandamientos, aquí está el sistema ético y moral del sagrado texto de nuestra sagrada fe. Entonces, debemos distinguir en que entre pedir, buscar y tocar hay una distinción. Hay una distinción. Yo he escuchado a pastores decir que en realidad esto lo que es como una especie de escalinata de autoridad o de dimensión o de categoría o de niveles. ¿A qué me refiero con esto? Que algunos dicen, ya yo no estoy en la fase de pedir, ya yo pasé esa fase, ahora yo busco. Otros dicen, ya yo no estoy en la fase de buscar, yo pasé esa fase. Ahora, puesto que ya yo tengo un mayor entendimiento de la fe y ahora puedo hacer las cosas mejor porque todo lo entiendo mejor, ahora yo lo que hago es tocar. Bueno, yo creo que esto es una tergiversación completa del texto, porque el texto no está diciendo que estas sean 3 dimensiones en las cuales uno va pasando una por una y luego llega a la máxima de ellas, ¿no? Yo creo que son 3 actos que todos nosotros debemos hacer. Hay cosas para las que tenemos que pedir. Hay cosas claramente que nosotros tenemos que pedir. Hay muchas necesidades que nosotros tenemos sobre las cuales tenemos que expresarle a Dios en nuestras oraciones. Y Dios contestará a su tiempo lo que Él considere pertinente para lo que en realidad es nuestra necesidad. Porque hay mucha gente que pide para caprichos, para tonterías, para todo un montón de estupideces. Y Dios no está comprometido a cumplir con las estupideces y los caprichos del ser humano. Él simplemente atiende aquellas oraciones y aquellas peticiones que están conforme a los preceptos de Él. Sobre eso vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero hay momentos en que el pedir no es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que llamar. A veces es llamar o buscar más bien. Buscar. Hay veces que hay que buscar. Imagínense a alguien, ¿no? Hay gente que dice, Hértale, yo tengo 30 años orándole al Señor para que me dé un buen trabajo y es que no lo consigo. Bueno, ahí tiene que haber algo malo. Ajá, hermano, pero ¿qué hace usted para eso además de orar? No, bueno, yo oro y espero todos los días en mi casa acostadito, sentadito en el sofá esperando que Dios milagrosamente suene el teléfono y me llame, no sé, una transnacional norteamericana para contratarme como gerente de, no sé, qué sé yo, de Silicon Valley. Entonces hay gente que piensa que el cristianismo es como una especie de varita mágica, ¿no? Una fórmula mágica. O sea, yo emito unas palabras, digo una oración, pido algo y entonces simplemente tengo que sentarme a esperar. O con el buscar, ¿no? Acá uno tiene que buscar. El cristiano responsable que ora, fíjense, le voy a poner este ejemplo con el ejemplo del trabajo. Yo estoy orando, por ejemplo, nosotros estamos orando, algunos de nosotros estamos orando por un mejor empleo. Supongamos que ese es el caso. Ok, se empieza pidiendo, pero además de pedir, hay que buscar también, ¿verdad? No nos podemos quedar en el sofá de la casa. Si queremos conseguir el buen trabajo, yo no puedo quedarme solamente pidiéndole a Dios, porque sería un acto de irresponsabilidad y Dios no bendice al vago. Dios bendice a la persona que se mueve, a la persona activa, a la persona que hace lo que tiene que hacer, que se mueve para donde se tiene que mover. Entonces, en ese interín del trabajo, uno empieza pidiendo, luego comienza a buscar, entiende que tiene que buscar y tocar muchas puertas para ver cuál de estas puertas se abre. No sé si aquí podemos ver el ejemplo completo de que estamos ante 3 formas, 3 categorías distintas, donde dependiendo el tipo de actividad que se esté llevando a cabo, yo tendré que apelar en un momento a una cuestión u a otra. Entonces eso va a depender de eso. No es este tema de que ya yo pasé el nivel de pedir, ahora yo solo busco. Y entonces, ustedes saben, todo este tema de ¿qué les puedo decir? Esto básicamente obedece a estas formas de evangelios neopentecostales, ¿no? Donde todo lo resuelven con una varita mágica. Yo declaro, yo decreto, que son groserías delante de la palabra del Señor. Eso no tiene sentido, eso no es una forma de vivir la fe.
La fe no nos llama a declarar, a proclamar, a profetizar, nada de esas tonterías. Eso se lo ha inventado el evangélico moderno. Dios es soberano. Dios es soberano. Nos da cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiera. No es porque yo lo declaro, lo decreto. No, pero hermano, uno tiene que confesar la palabra. Pero es que confesar la palabra es una cosa. Y decir yo decreto mi sanidad es otra. Son dos cosas distintas. Yo decreto bendición financiera sobre mi vida, bendición financiera, yo la declaro. Yo tengo años viendo a gente que tiene 30 años declarando eso y cada vez son más pobres. Quiere decir que esas fórmulas mágicas no funcionan en el cristianismo. Esas tonterías y esas estupideces que el neopentecostalismo moderno nos ha metido en la cabeza y con la que nos ha llegado a la cabeza de muchos periquitos, de creer que todo es cuestión. ¿Usted sabe dónde viene el tema de la confesión positiva, de yo pienso y atraigo las cosas? Todas esas estupideces vienen de un libro de ocultismo, cuyo autor es Rhonda Byrne. Y ahí es donde ella desarrolla toda la tesis esta de la mente positiva, de yo atraigo lo que positivamente pienso, yo lo confieso. Visualízalo, hermano, visualízalo para que se aparezca. Eso es ocultismo, y ese ocultismo se infiltró en la iglesia. Por eso tenemos hoy estas prácticas ocultistas dentro de la iglesia y la gente no lo sabe porque no estudia, porque no se acerca a los libros, a la historia, diciendo yo declaro, yo decreto, yo profetizo. Hermano, usted lo que tiene que tener es una mente positiva. O sea, ya aquí esto no depende de que Dios bendice de manera soberana a las personas porque nos ama, sino porque yo hago un simple decreto. Como hizo esta salmista hace no mucho tiempo atrás, cuando fue a orar por un enfermo, una salmista muy reconocida, no recuerdo ni siquiera quién es, tampoco me interesa su nombre, porque es que todos son igualitos, la gran mayoría de ellos. Fueron a orar por una persona enferma, que creo que también era un salmista, también de cierta pompa en el mundo de la farándula, y le dijo: Señor, yo declaro sanidad sobre esto y no te acepto un no como respuesta. Imagínense hasta el nivel de estupidez que podemos nosotros llegar por desconocer lo que el Sagrado Texto tiene y además por infiltrar cosas del ocultismo y del paganismo en la propia fe. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado. Pero hermanos, si la palabra dice que tenemos que confesar la palabra se confiesa para reconciliación, para evangelización. Yo confieso la palabra, confesar la palabra es hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Yo estoy desarrollando una enseñanza basada en un texto bíblico. Esto es la confesión de esta palabra, pero no es una confesión en el sentido de que yo estoy declarando que esto va a pasar sobre mi vida y esto pasa. No, esto no funciona así. Porque estas confesiones positivas del neopentecostalismo, de esos que ponen mano y la gente cae y se hacen como culebras y todos estos shows y circos que se montan en las iglesias, porque son shows y circos, hasta te apagan las luces y todo y te ponen luces de discoteca, todo ese montón de estupideces que son del mundo y que se han infiltrado en la iglesia, es lo que ha hecho que nuestra atención se desvíe del autor y consumador de la fe y se fije en todas las payaserías que la gente hace alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no tiene que usar la cabeza, hermano. La fe cristiana es una fe inteligente para gente inteligente y que razona. No es para gente que anda perdiendo el tiempo en bobadas y en a ver si esto me sale, y la varita mágica y la confesión mágica. Estas cosas no funcionan en el Evangelio. Yo quiero que alguien me busque un texto bíblico donde esto se pueda validar, entonces me callará la boca, pero es que no existe nada en la Biblia. El mismo autor de la carta, el mismo autor de Santiago, escribiendo en su carta, dice: para los que dicen mañana iremos, profetizaremos, mañana comerciaremos, mañana haremos esto, o sea, haciendo declaraciones de fe, como hace esta gente de hoy. Santiago les responde: si Dios quiere, estas cosas no funcionan porque usted diga, porque usted piensa, porque usted cree. Si Dios quiere, se dará que usted comercie, que usted sea bendecido. Sí. Pero esto no es por un tema de que usted confesó, de que usted dijo, de que a usted le pareció esto, le pareció aquello. Ese, si Dios quiere, es establecer uno de los conceptos más fundamentales de uno de los atributos incomunicables de Dios, que se llama la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Él hace cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere, y Él no nos pide permiso a nosotros para hacer lo que Él tiene que hacer.
Él no necesita de nuestro permiso, porque Él es el dueño y el autor de la vida y de todo lo que existe. No necesita pedirle permiso absolutamente a nadie para hacer lo que Él va a hacer. Entonces, estas son cositas que se pasan muy por alto, porque bueno, ya estamos acostumbrados que al 97% de los templos a los que nos acercamos tienen estas prácticas metidas. Porque es que esto es una moda que se ha enquistado en las iglesias, hermano. Esto es una moda. Usted tiene que entenderlo, las tendencias, la moda. Y claro, las tendencias y la moda son cosas que la gente que las acoge son gente poco crítica, poco pensadora. Yo no me llevo por modas, yo no me llevo por tendencias, por esas estupideces. O sea, podrá estar de moda lo que sea, pero si me gusta esa moda y lo que esa moda está ofreciendo es de mi gusto, lo puedo tomar. Pero no porque el simple hecho diga de que es el momento del boom, yo lo voy a obtener porque quiero estar como el resto, como la manada, ¿no? Seguidores de manada. Yo no sigo manada y el cristianismo no está llamando a nadie a que siga llamadas. Ahora, ustedes saben que en el griego existen dos tipos de imperativos. Dos tipos de imperativos, porque estamos hablando de que esto de que pedir, de que buscar y de que tocar son imperativos, son mandamientos de la fe cristiana. En el griego existen dos tipos de imperativos. Está el imperativo aoristo y está el imperativo presente. ¿Cuál de estos dos imperativos es el que nos está presentando el texto de hoy? Y además, ¿qué significa cada uno de ellos? Porque es necesario saber qué es lo que significan cada uno de estos imperativos. Por ejemplo, el imperativo aoristo es el que dice, es el que da un mandamiento definitivo. Por ejemplo, entraste, hermano, cierra la puerta. Ya que abrió la puerta, ciérrela. ¿Ok? Eso es lo que diría entonces en ese sentido un imperativo aoristo. Es una exigencia definitiva sobre algo en particular. Ahora, cuando hablamos del presente, del imperativo presente, ya no es que solamente te digo cierra la puerta porque la acabas de abrir, sino que, cada vez que abras una puerta tienes que cerrarla. Ya no es una cuestión de hacerla en un momento determinado, sino que es algo que tiene que acostumbrarse a hacer. El presente imperativo es de este tipo que acabamos de nombrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el buscar, el llamar y el tocar es algo que no se debe hacer una sola vez, es algo que se debe hacer siempre. Eso es lo que está diciendo el imperativo. Se debe hacer como una forma continua en el tiempo. Es algo que debe hacerse de forma continua. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios por mis necesidades, además siempre estoy buscando, además siempre estoy tocando. No hay ningún problema en que usted lo haga siempre y que en sus oraciones usted tenga presente todas estas cosas, porque este es el tipo de imperativo que según la gramática griega nosotros podemos ver en el original que dice que tenemos que hacer. Entonces es algo que debemos hacer. Para que me entienda, de hecho ya hay algunas versiones bíblicas que lo presentan de esa forma, de forma directa, porque entienden que esto está en un imperativo presente. Dicen, el que pide persistentemente hallará, el que llama persistentemente se le contestará y el que toca persistentemente se le abrirá. Persistentemente, esa palabra hace la diferencia, porque hay gente que de repente pide una sola vez por el trabajo, fue y buscó una sola vez el trabajo, fue y tocó una sola vez la puerta, como no le pasó nada positivo en esa primera experiencia, se echan a morir y ya no hacen el intento de volver a buscar otro trabajo, de seguir avanzando, de seguir intentando en otros lugares. No. La persistencia es algo muy poderoso, hermanos. Cuando uno es persistente y consistente con algo, eso tiene mucho poder. Eso tiene mucho poder y esto nos lo está demostrando acá el Sagrado Texto. Entonces, esa es la forma en que tenemos esto acá. Ahora, la afirmación cristológica de pedir está entregando licencia al creyente de pedir lo que desee sin importar lo que esto pueda hacer, o existen condiciones absolutas. Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, ¿no? Porque cualquiera pudiera llegar acá al punto de decir, y sobre todo cuando leamos algunos otros textos que están más adelante, o sea, pedir, buscar, esto, lo otro, o sea, yo puedo pedir lo que yo quiera. Yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios está, por supuesto, responsabilizado en responder cada una de mis peticiones. ¿Es eso así? Eso es lo que dice la Biblia. Primero vamos a ver una serie de condiciones que Dios pone, requisitos sine qua non para que Dios pueda atender nuestras oraciones. Y de atender nuestras oraciones significa que Él las escuche y las responda. Vamos a ver, por ejemplo, primero lo que dice Jeremías 29, del 12 al 13, donde la palabra declara de la siguiente forma: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí hay una condición.
Para que Dios oiga, esta persona dice que tienen que invocarlo y tienen que ir a Él. Ir a Él. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces dice, invocar, vendréis y orar, o oraréis. Esas son las tres condiciones, por lo menos en el caso de este texto, ¿no? En el caso de este texto. Y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense que aquí hay otra condición al final, porque buscáis de todo vuestro corazón. La palabra entonces está diciendo aquí que esa búsqueda que nosotros debemos hacer de su presencia debe ser de todo corazón, no estas búsquedas superficiales o estas búsquedas que hacemos de Dios solamente cuando tenemos una situación difícil, nos acordamos de Él y queremos tener a Dios como una especie de amuleto de suerte, guindando como especie de un dije en la cadena. No. Dios no es un chamán, Dios no es una piedra, una runa, no es una especie de estas cosas simbólicas de suerte ni nada por el estilo y que solamente se busca cuando se necesita, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Otro texto importante en Salmos 145, del 18 al 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿A quién se le acerca a Él? A los que le invocan. Dios no se acerca a la gente que no lo invoca, lógicamente. Si alguien no lo invoca, alguien no lo llama, es porque no tiene ningún tipo de interés en él, lógicamente Dios no se va a acercar a esa persona. A todos los que lo invocan de veras. Además, está diciendo que esta invocación no debe ser cualquier tipo de invocación, está diciendo que la invocación debe ser una invocación de corazón, de verdad. Una invocación que antes que cualquier otra cosa busca principalmente deleitarse en su presencia. Y no es porque solamente le voy a pedir, que lógicamente ya sabemos que pedir no está mal, pero tampoco es que nosotros vamos a convertir nuestras oraciones en un mero pedir. No hay un momento donde adoramos a Dios, no hay un momento donde nos conectamos con Él, sino que simplemente estamos pidiendo como la persona interesada que está con alguien solamente porque le está dando, y mientras le esté dando está ahí, a lo que le deje de dar se va. Media vuelta y arranca para otro lugar. No, eso no es lo que la Biblia nos está enseñando acá que debemos hacer. Entonces, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Bueno, ya lo leímos, ¿no? A todos los que lo invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Otra condición, para que Dios cumpla nuestros deseos también, tenemos que tener temor de Él. ¿Y sabe qué significa tener temor de Dios? Temor de Dios significa, según un resumen que podemos hacer del Salmos, del libro de Proverbios más bien, es cumplir sus mandamientos. De todas maneras, aquí más adelante lo dice de forma mucho más directa. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Hay que tener mucho cuidado aquí. Primero vamos a revisar la condición. La condición está diciendo que el que permanece en Él y en su palabra, eso es decir lo mismo, pero en dos formas distintas, ¿no? Esto es un paralelismo sinónimo, el que se conoce dentro de la estructura gramatical así. Paralelismo sinónimo. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, entonces pide lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué significa permanecer en Dios? ¿Qué significa permanecer en su palabra? Obediencia y obediencia. Hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, cumplir con los mandamientos que Dios nos ha mandado a cumplir. Aquí hay una declaración que, si se toma con pinzas y se corta el plexo que existe entre este texto y el contexto amplio de la Escritura, podemos errar fácilmente. Porque al final dice: pero pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es peligroso, ¿verdad? Si nosotros lo leemos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo creer que puedo pedir, ya que dice todo, porque el todo es un universal positivo. Al ser esto un universal positivo, quiere decir que no está exceptuando ninguna posibilidad. Pero vamos a ver si es que esto es realmente así. Porque entonces quiere decir que yo puedo pedir: Señor, mata al vecino que me cae mal. ¿Será que eso sería una oración legítima o una petición legítima delante de Dios? No creo que eso sea una petición legítima, eso está más que claro, ¿no? Entonces, esto de pedir lo que queramos, vamos a ver cómo es que esto funciona en realidad, porque la cosa no es así. Y cualquier cosa que pidieres la recibiréis de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son sagradas delante de él. Nuevamente tenemos la misma afirmación en otras palabras, ¿no? Esto es lo que dice 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidieres la recibiréis de él, cualquier cosa, o sea, lo que sea. ¿Está diciendo aquí la Biblia que es que yo puedo pedir lo que me dé la gana? No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Hay que contextualizar estas palabras. Ya vamos a ver cómo se contextualizan. Y dice, porque guardamos sus mandamientos. Nuevamente, vuelve a decir, ¿quieres recibir mis bendiciones? ¿Quieres conseguir que tus peticiones sean respondidas? Debes tener temor de mí, buscarme, clamar, cumplir mis mandamientos, permanecer en mí. Si no cumples esos requisitos, no te vistas porque no vas para el baile. No nos vistamos entonces porque no vamos para el baile. Ahora, aquí viene el texto que añade el contexto. Ustedes saben que la regla de oro de la interpretación bíblica es el contexto bíblico. Yo no puedo sacar los paisajes aislados y decir lo que me dé la gana, porque cuando yo intento jalar un pasaje bíblico me voy a traer a todo un maroma de pasajes bíblicos que están conectados con él, y que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo cortarlos, porque estaría aislando ese texto del contexto de todas las Sagradas Escrituras. Entonces eso me llevaría a cometer un error en el momento de la interpretación bíblica. Lógicamente, la gente tiene por regla general este tipo de actos como un acto común de hacer esos disparates, porque no tienen estudios y formación en técnicas y reglas de interpretación bíblica. Para interpretar la Biblia hay que tener estudios. Para interpretar la Biblia hay que conocer hermenéutica. Si no conocemos hermenéutica, si no sabemos hacer una exégesis bíblica, si no sabemos lo que es un método gramatical histórico, si no sabemos lo que es un estudio literal del texto o un estudio alegórico del texto, va a ser muy difícil que nosotros entendamos entonces el sagrado texto. Lógicamente, en la Biblia hay cosas que son sencillas de entender y no ameritan mucho esfuerzo interpretativo. Por ejemplo, Acab fue un rey malo, ya. Yo no necesito mayor información para saber que la referencia de que alguien es malo es simplemente está referenciando que, bueno, tiene una serie de problemas, ¿no? Yo no necesito aplicar técnicas de interpretación ahí. Hay eventos históricos que uno lee en la Biblia. Por ejemplo, a Moisés se le apareció la zarza ardiendo, o Moisés mató al egipcio que estaba violentando los derechos de uno de sus hermanos hebreos. Yo no necesito mayor regla de interpretación para entender eso, son simples eventos históricos, ¿no? Pero hay cosas de doctrina donde se desarrollan doctrinas profundas, como por ejemplo el libro de Romanos, que es un libro de teología sistemática, una cápsula de teología sistemática. Está prácticamente toda la doctrina bíblica allí desarrollada. Hay cosas allí que son tremendamente complejas, que uno necesita tener formación para poderlas entender. Pero aquí está el texto que le añade valor al contexto y que contextualiza todo lo que acabamos de ver, para entender de que nosotros no podemos ser unos, como decíamos de chiquito, unos pidiones. Así decíamos nosotros de chiquito, para que no seamos unos pidiones caprichosos. Mire lo que dice Juan 5:14, porque es el mismo Juan. Fíjese que todos los textos que hemos visto donde Juan recoge el mensaje de Jesucristo y está diciendo que si se someten a sus mandamientos puedes pedir lo que quieras y Él te lo va a dar. Es el mismo Juan el que está recogiendo esto. Fíjense, ahora Juan va a dar el contexto acá en el capítulo 5:14 de cómo es que esto realmente se debe entender y cómo es que esto aplica. Y dice Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí se acabó el tema. Se resolvió el problema. No es que Él me va a dar lo que yo quiera, es que Él me va a dar lo que yo pida conforme a ¿qué? A su voluntad. Eso es lo que Él me va a dar. Ahí es donde Él está comprometido en darme. Hay muchas cosas, hermano, que Dios no le ha hecho llegar a usted el día de hoy, y por lo que seguramente usted ha estado años pidiendo, porque a lo mejor Dios sabe, porque el Señor sabe, a lo mejor Dios sabe, rectifico esto, porque Dios sabe qué cosas debe y son convenientes darnos y qué cosas no. Hay gente que pide riquezas y Dios nunca se las da. ¿Sabe por qué? Porque son gente que no se sabe administrar, y cuando les cae un bolívar gastan 4 y se meten en problemas. Es mejor tenerlos pobres, porque si le doy riqueza se va a meter en un problema mayor que cuando era pobre. Eso no lo sabe él, pero yo, que lo sé todo, me abstengo a darle riqueza a esa persona,
porque sé que es una persona irresponsable, que se mete luego en deudas con todo el mundo, que comienza a hacer locuras, agarra un bolívar y gasta 7, entonces ya gastó el que tenía y debe 6. Entonces esa riqueza, en vez de haber sido para su bendición, fue para su maldición. Entonces Dios nos da, ¿qué es lo que Dios nos da? Lo que, número uno, Él sabe que en realidad es una necesidad, y número dos, lo que sabe que nos conviene. Él nunca nos va a dar algo que no sea necesario y que no nos convenga. Por supuesto, usted en su esfuerzo humano puede llegar a alcanzar cosas que no necesariamente son cuestiones que añaden a la fe. Por ejemplo, no sé, me quiero comprar una nueva lacto, por poner un ejemplo. Bueno, una nueva lacto usted se la puede comprar simplemente con el esfuerzo de su trabajo, agarra, reúne su platica y se compra el lacto y listo. Dios no tiene ningún problema con eso. Pero estamos hablando de trivialidades, estamos hablando de cosas que son realmente importantes, ¿no? Estamos hablando de cosas mucho más trascendentales que simplemente eso. Entonces, aquí está la contextualización de esto. Dios está comprometido a responder nuestras oraciones siempre y cuando éstas estén dentro del contexto de lo que su voluntad indica. Y ahora aquí surge la pregunta del millón. ¿Y cuál es la voluntad de Dios entonces? Porque esta es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y yo que tengo buenos años en el Evangelio, enseñando, ejerciendo la teología y ejerciendo también el pastorado y estas cosas, hay mucha gente que se me ha acercado en infinidades de veces preguntándome, hermano, mire, pastor, hermano, maestro, lo que sea, profe, la mayor parte de la gente me llama es profe. Profe, mire, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo, pero ¿qué tipo de voluntad? La primera pregunta que uno tendría que hacer, en aquel momento no se lo decía así porque yo ya hace rato que nadie me pregunta esas cosas, pero en los tiempos que me lo preguntaban yo estaba tan mal como ellos, ¿no? Entonces no podía darles una respuesta certera. Pero si hoy me lo preguntaran, yo tendría que hacer una pregunta también, y no para responder una pregunta con otra. Pero es importante por razones metodológicas hacer una pregunta. La pregunta sería, ¿a qué tipo de voluntad te refieres? Cuando me preguntas, porque hay que hacer una precisión, cuando alguien pregunta cuál es la voluntad de Dios en mi vida, eso tiene que precisarse. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes saben que nosotros podemos, dentro de lo que es el desarrollo teológico, nosotros hemos podido ver, la teología ha podido ver, los teólogos entienden que existen diferentes tipos de voluntad de Dios. Hay una voluntad preceptiva y hay una voluntad decretiva y hay una voluntad oculta. Hay 3 tipos de voluntades para empezar por ahí. Decretiva, preceptiva y oculta. ¿A cuál de estas 3 voluntades te estás refiriendo cuando me preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿La preceptiva, la decretiva o la oculta? Porque de esas 3 hay una única que nosotros podemos conocer, que es la preceptiva, la del precepto. La voluntad preceptiva de Dios es lo que la Biblia dice. Sus mandamientos son su voluntad preceptiva. Preceptiva viene de precepto, de mandamiento. Sus mandamientos son su voluntad preceptiva. Ahora, si tú me estás preguntando a mí cuál es la voluntad preceptiva, quiere decir que no has leído la Biblia, porque si has leído la Biblia sabes cuál es la voluntad preceptiva de Dios. Ahora, hay una voluntad decretiva de Dios. ¿Cuál es esta voluntad decretiva? Donde Dios hace las cosas que Él quiere hacer de forma soberana. Y esas no están sujetas al arbitrio del hombre. Esas no están sujetas a nada del hombre. O sea, yo no es que voy a pedirle permiso, o es que Dios más bien tiene que pedirme permiso a mí para hacer eso. Voluntad decretiva de Dios, voy a ponerme algunos ejemplos. Cuando Dios decide hacer lo que existe, la creación, el mundo, el universo, eso es voluntad decretiva, donde Él decreta hacer lo que Él hace. Bueno, que Dios decidió, no sé, que yo mañana, cuando fuera a tocar la puerta del empleo que ando buscando, me contratase. Eso lo decidió Dios, pero tú no lo sabías. Tú ni siquiera tenías la menor idea con qué tipo de respuesta te iba a encontrar después que tocabas la puerta. Pero como Dios decidió en su entera voluntad que te dieran el trabajo te llegó. Eso es voluntad decretiva. Pero ¿cómo podemos conocer nosotros entonces la voluntad decretiva de Dios? Bueno, la conocemos en el momento que los eventos se dan. Todo evento que se da tenemos que entender que son eventos que se dan porque la soberanía de Dios está funcionando. Pero hay otro tipo de voluntad que es la voluntad oculta, y esta es a la que normalmente la gente quiere referenciar cuando pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
que es una voluntad oculta, una voluntad de un tipo de data que Dios se reserva en su entero derecho y que Él no se lo revela a nadie. ¿Qué será de mí de aquí a 20 años? Y quieren que Dios les revele lo que será de su vida de aquí a 20 años. ¿Cuánto tendrá en la cartera? ¿Qué tipo de esposa tendrá? ¿Cómo serán los hijos? ¿Cómo será la familia? Esas cosas Dios no las hace, porque eso está oculto en su voluntad. Y sobre ese tipo de voluntad uno no puede sustraer información, porque es la voluntad oculta de Dios. Es la voluntad oculta de Dios. Entonces, hay una voluntad que conocemos perfectamente, que es la preceptiva, los preceptos, los mandamientos. Cumplamos los mandamientos, porque en la medida que los cumplamos, en la medida que permanezcamos en Él, en la medida que permanezcamos en cada uno de los mandamientos del Señor, tendremos entonces las ventanas abiertas, las puertas abiertas para que nuestras peticiones, una vez siendo evaluadas por Dios y Dios llegando a la conclusión de que esta sí y esta no, puedan llegar entonces a nuestra vida. Entonces, acá está un poco el desarrollo del tema de la voluntad de Dios. Hay una frase importante que yo quise recoger sobre Mary C. Giles, que dice: cuando lo que haga sea la voluntad de Dios, todo parecerá ocurrir sin mucho esfuerzo y sin mucho obstáculo. Eso es cierto. Cuando lo que estamos haciendo y cuando estamos caminando en lo que es la soberana y santa voluntad de Dios, parece que las cosas fluyen mucho mejor, fluyen mucho más rápido. Caso contrario, cuando lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, que vemos que se nos presentan 100.000 problemas, se presentan 100.000 obstáculos, se presentan 100.000 cuestiones. Y no es que esto siempre deba llegarse a la conclusión de que es Dios, porque a veces también el enemigo pone obstáculos cuando uno quiere hacer las cosas del Señor. Bueno, a veces no, Él siempre lo hace. Pero acá donde el cristiano debe tener discernimiento para saber si los obstáculos que se están atravesando en el camino vienen de parte de Dios o vienen de parte de Satanás. Ahí es donde hay que tener discernimiento. Y para tener discernimiento hay que tener una sólida comunión con Dios. Hay que tener una sólida comunión con la palabra de Dios. Conocer el texto sagrado. Si no lo conocemos, si no conocemos la voluntad de Dios, será muy difícil entonces poder discernir sobre estos eventos. En los últimos versículos dice, hablando sobre la suprema bondad de Dios, lo siguiente, del 9 al 11 del texto que estamos estudiando hoy. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El argumento es simple, hermano, pero es demoledor. Lo que acá está diciendo Cristo es lo siguiente. Ustedes están en la condición que están. Son padres, pero puesto que son seres humanos, son seres con serios problemas. ¿Y cuál es el problema que el ser humano tiene? Lo decíamos en la clase pasada. El pecado. La tendencia siempre a hacer lo que no debemos hacer. La tendencia a quebrantar los mandamientos de Dios. Ustedes todos tienen serios problemas. Ustedes son malos. Son malos padres además. Pero aún en su maldad, que es propia y es intrínseca a la condición humana, aún en esa maldad, siendo padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no recibirán las cosas supremamente buenas de mí, que soy perfecta y superlativamente bueno? Esto está muy claro, o sea, el argumento es simple, pero es demoledor. Cristo está haciendo una contrastación. El hombre es malo y a pesar de ser malo puede dar cosas buenas. Dios siendo bueno, ¿cómo cree que va a dar cosas malas? Si el hombre siendo malo incluso puede llegar a tener vestigios de bondad. Es claro el argumento cristiano, es claro el argumento cristológico. Eso es lo que dice. Cumplido entonces los requisitos para recibir lo que pedimos, lo siguiente será confiar en la absoluta bondad de Dios. Porque el texto nos está haciendo un llamado a confiar en la bondad de Dios. Esto que acabamos de decir de que los hombres malos, aún incluso siendo malos, pueden dar cosas buenas, pero Dios siendo bueno, imagínense cuándo va a dar algo malo Dios. Dios siempre va a dar cosas buenas. Esto es un llamado a que nosotros confiemos en la infinita bondad, suprema bondad del Dios Todopoderoso, porque Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. Y como decía por ahí la película esta, creo que es la de Dios no está muerto. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, ¿no? Así le comentaba mucho un pastor al otro que eran amigos en la película, ¿no? Eso es cierto, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, Dios nunca ha dejado de ser bueno. No, pero es que ¿cómo es posible que a mí me pasen estas cosas si yo soy creyente? Pero Señor,
Mire, hermano, los problemas que existen en la existencia solamente están de este lado de la vida. Allá arriba, en los cielos, no existen estos problemas que existen aquí. La maldad que aquí encontramos no está allá arriba. Los problemas que aquí encontramos no están allá arriba. Nosotros no podemos responsabilizar entonces a Dios de las cosas no deseadas que nos ocurren en la vida. Porque todos nosotros somos víctimas de nuestras decisiones diarias. Todas nuestras decisiones generan consecuencias. Si usted toma buenas decisiones, lo más probable es que tenga buenos resultados. Pero si usted es una persona que toma malas decisiones, lo más probable es que tenga malos resultados. Esa es así de sencilla la regla. Entonces no vaya yo a responsabilizar a Dios luego que me ha ocurrido algo que no ha querido que me ocurriera, porque yo he sido un sinvergüenza y he hecho lo que no he debido hacer y he tenido que recibir la justa paga por eso. Porque Dios es justo y es santo. Y con la santidad y la justicia de Dios no se juega. Además son los dos conceptos más espeluznantes sobre las características de Dios que están en la Biblia. Saber que el Dios al que servimos es un Dios santo es algo que debería ponernos en terror. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque al ser Dios un Dios santo y justo, Él siempre demanda justicia y santidad. Y al que no sea justo y santo, tendrá que atenerse a las consecuencias. Y el mazo de Dios da más duro que el mazo del diablo. El mazo de Dios da bien duro. Además que cuando Dios comienza a alzar su mazo y comienza a darnos mazazos, a Él no hay quien le diga para allá, es suficiente. Diferente a cuando es el enemigo el que nos está dando los mazazos, a quien Dios puede decirle ya basta, como se lo dijo en el caso de Job, ¿se acuerdan? Con Job tenemos toda una historia relatada en la Biblia de un hombre que fue tocado por Satanás porque Dios le dio el permiso de hacerlo, lo permisó, pero le dijo, hey, hay límites. De aquí para allá ni un centímetro. Vas a hacer hasta este punto, pero de aquí para allá ni un centímetro. Ni se te ocurra tocar la vida de mi siervo. Ni se te ocurra. Vaya usted a saber lo que podría pasarle al diablo si hubiese hecho el diablo lo que hubiera querido y no se hubiese... Miren, hasta el mismo diablo tiene que obedecer a Dios, hermano. El mismo diablo tiene que obedecer a Dios. Y hay seres humanos e incluso creyentes cristianos, hermanos, con tantos serios problemas que no obedecen a Dios y que a veces el diablo es más obediente a Dios que el mismo creyente. Son cosas que son fenomenológicas, definitivamente, ¿no? Una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza, pero son cuestiones que pasan. En la viña del Señor hay de todo, así dice la palabra. De todo vamos a encontrar aquí, todo tipo de personas, de todo tipo de gente, todo tipo de pensamiento, todo tipo de ideas, todo tipo de personalidades, de todo tipo. Gente que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, gente que dice esto, gente que dice lo otro. Imagínense ustedes. Ya saben, ¿no? La complejidad propia que es natural del ser humano, sin duda alguna, ¿no? Esto es algo con lo que ninguno de nosotros puede pelear, porque esto es una realidad que es así. Entonces, bueno, tenemos que cumplir, como ya vimos acá, todos los gloriosos requisitos de nuestro Señor. Pero siguiendo entonces acá la enseñanza, como vimos, cumplir los requisitos es importante, ¿no? Lo siguiente será confiar en la absoluta voluntad de Dios. ¿Puede usted imaginar si de lo malo pueden venir cosas buenas, cómo de buenas serán las bendiciones que proceden de la suprema bondad y amor de Dios? Imagínense la bendición y las gloriosas bendiciones que recibiremos de nuestro Señor y que podemos potencialmente recibir de nuestro Señor. Por ello no debe haber razones para la ansiedad, hermano, y la desesperación. Todos nosotros somos producto en algún momento del tiempo de estos problemas, de la desesperación, de la ansiedad, de estos problemas que nos llevan a acarrear una serie de situaciones que luego nos hacen la vida mucho más difícil, mucho más complicada y mucho más pesada. Pero ¿saben por qué estas cosas ocurren? Por ahí ha dicho mucho un pastor amigo, bueno, tomándolo de una frase, porque es una frase prestada, tampoco es de él, que dice, la ansiedad es la respuesta de alguien que no tiene fe. Está escuchando eso, ¿no? La ansiedad es la respuesta de alguien que no tiene fe. Tú te pones ansioso, yo me pongo ansioso, nos ponemos ansiosos, nos estresamos porque no tenemos suficiente fe. Porque si entendiéramos que el Dios
que gobierna desde las alturas y al cual llamamos Padre porque es nuestro Padre, es lo suficientemente bondadoso para resolver nuestros problemas, no nos estresáramos como nos estresamos, no nos preocupáramos de más como nos preocupamos. ¿Pero por qué ocurre? Porque nuestra fe es endeble, porque nuestra fe es débil. Y al ser nuestra fe débil y débil, la consecuencia lógica de esto es que vamos entonces en algún momento de nuestra vida lamentablemente a ser objeto de este tipo de situaciones y de eventos que no contribuyen en nada y en ningún sentido para la salud mental del ser humano. Ese es el gran problema que tenemos allí. Vamos a recordar algunas cosas para ya terminar sobre el carácter de Dios, porque aquí estamos viendo promesas, promesas, promesas y promesas. Aquí estamos viendo un montón de promesas. Pero yo quiero que recordemos algunas cosas que nos hablan acerca del carácter de nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de que vamos a hacer un apelativo ahora a una serie de eventos, a una serie de realidades que son propias de lo que vendría a ser el carácter de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Vamos a ver acá algunos textos para que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir acerca del carácter del Señor. Por ejemplo, en Salmos 86:5 la palabra declara lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Aquí están dos atributos de Dios, ¿no? Dios es bueno y es perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Hermano, amigo que me escucha hoy acá, Dios es lo suficientemente bueno y bondadoso para perdonar cualquier falta que usted haya cometido. Dios es lo suficientemente bueno, bondadoso y perdonador para perdonar cualquier falta que usted haya hecho en su vida, para perdonar cualquier pecado que usted haya cometido en la vida. No existe pecado suficientemente grande para Dios perdonar. Eso es lo que está diciendo el texto. La bondad de Dios llega a tales puntos que Él perdona absolutamente todo de nosotros si de corazón pedimos perdón y nos arrepentimos, por supuesto, porque nuevamente todo está condicionado en la Biblia. En la Biblia nada es gratis. Todo está condicionado, nada de esto es en balde. Todo esto tiene precio. El precio es obediencia, fidelidad, hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Dios le está mandando a congregarse, congréguese, hermanos. Si usted dice que es cristiano, congréguese, por favor. Aprenda sobre la palabra del Señor. Atienda el llamado del Señor. En Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren, nuevamente Dios es misericordioso y clemente. Es lento para la ira. Dios no se molesta rápido. Nosotros sí nos molestamos rápido por cualquier cosa, pero Dios no se molesta rápido. Él es lento para la ira. Esto quiere decir que Dios es superlativamente paciente con nosotros, porque Él no quiere que nosotros vivamos cosas feas. Él no quiere tener que tratar con nosotros por las malas para que aprendamos, porque Dios es experto también en saber tratarnos por las malas para que aprendamos. Ah, ¿no vas a hacer caso? Bueno, vamos a darle unos varazos a este muchacho o a esta muchacha entonces, para ver si agarra mínimo. Y vuelvo y le repito, los varazos de Dios duelen más que los del diablo. Primero, porque Dios es infinitamente más poderoso que el diablo y los varazos de Él son más fuertes. Y segundo, porque Él no tiene quien le diga ya deja de darlos. Él es soberano. Entonces hay que tener mucho cuidado y presente siempre estas cosas. Salmos 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Estamos viendo, Dios es gracia y Él dará gloria. No quitará el bien a los que andan en ¿qué? En integridad. ¿Qué significa ser un cristiano íntegro? Nuevamente, volvemos a lo que hemos dicho un par de minutos atrás. Permanecer en Él y permanecer en sus mandamientos. Lo que esto significa es obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Y no obedecerla por simplemente obligación. No, usted tiene que amar la voluntad de Dios, usted tiene que amar al Señor. No se busca obedecer a Dios simplemente porque quiero que Dios me complazca en esto o en aquello. No, yo busco obedecer a Dios porque Él se lo merece,
porque Él me amó primero, porque Él se entregó por mí, y que si no fuera por Él yo no estaría ahorita mismo en este lugar. Si no fuera por Él yo no estaría respirando. Si no fuera por Él yo no hubiera abierto mis ojos hoy. Usted sabe que el acto de gracia más grande que usted puede observar a diario en su vida es el hecho de que usted sigue vivo. Porque ninguno de nosotros merece estar vivo. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo soy un pecador, ustedes son pecadores, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Eso es lo que la Biblia dice, el hombre es malo por naturaleza. Es un pecador por naturaleza. Pero gloria al Dios Todopoderoso que ejerció un plan de salvación. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos hallar el oportuno socorro para esta gloriosa salvación y este perdón que solamente podemos encontrar en nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por eso. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Quién de nosotros ha tenido a Dios por un simple hombre? ¿Creemos o hemos llegado a creer nosotros en algún momento de la vida que Dios es como el hombre que promete hoy y luego mañana no cumple? ¿Qué está diciendo? Que Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Ha prometido y no hará? Pregunta retóricamente acá el autor. ¿No hará? ¿Creen ustedes que Dios no hará? El que nunca ha mentido, ¿cree usted que la promesa que le ha hecho no la va a cumplir? La única forma que esa promesa no se consolide, no se consuma en su vida, si no una promesa que Dios le ha hecho no se consume en su vida, el problema no estuvo de parte de Dios, el problema estuvo de parte de usted, el problema estuvo de parte de mí, que no hicimos lo que teníamos que hacer. Porque vuelvo a repetir, soy recalcitrantemente cacofónico con esto. Todo en la Biblia está condicionado. No se le olvide esa palabra. Todo en la Biblia, las bendiciones que usted pueda o no recibir de parte de Dios, las promesas que usted pueda o no recibir de parte de Dios, están condicionadas. Es decir, que requieren un: si tú haces esto, entonces yo haré esto. Esto debe quedarnos completamente claros, hermanos. La bondad de Dios no tiene límites, entonces. Estamos claros en ello. Es excelsa además, hermanos. Es inmutable y más real que toda la existencia. Él nunca ha mentido ni puede mentir. No ha hecho promesas, nos ha hecho promesas hermosas, tal como la que hoy hemos podido explorar, ¿no? Promesas preciosas. Estoy convencido de que si hay algo mucho más efectivo que cualquier terapia contra la ansiedad y desesperación, es saber que nuestro Padre eterno siempre está presto para escuchar nuestro clamor y dar respuesta a lo que Él considera es el mejor de los bienes para lo que en realidad necesitamos. La enseñanza de hoy también nos aclara que Dios no está comprometido en responder caprichos y todo tipo de peticiones arbitrarias. No está comprometido con este tipo de cosas. Y sabe usted que hay mucha gente que se ha apartado de la fe por eso, ¿no? Hay gente que ha estado tiempo pidiendo por algo caprichoso, de forma caprichosa, arbitraria, y nunca la recibió porque sencillamente estaba pidiendo tonterías, y eso ha sido suficiente para irse de la fe cristiana. Eso fue suficiente para decir: esto es falso, no existe Dios, etc. El peor error que nosotros podemos cometer en la vida, sin duda alguna, es nuestro peor error. Entendamos que Él, distinto a nosotros, sí conoce con entera certeza lo que necesitamos. Por ello se debe pretender, no se debe más bien pretender, que Dios responda a cada una de las cosas que le pedimos. Él no va a responder a todo lo que le pedimos. Acuérdense que Él tiene una voluntad soberana. Y sobre esa voluntad soberana Él se basa para decidir qué cosas nos da entre lo que pedimos y qué cosas no nos va a dar entre lo que pedimos. La regla entonces rectora para recibir del Señor es que todo lo que se pida sea conforme a su voluntad. Esa es la regla rectora. Si lo que nosotros pedimos a Dios es conforme a su voluntad, entonces Él cumplirá. Y tampoco va a cumplir cuando usted quiera ni cuando yo quiera. No es que Señor ya, porque yo creo que tiene que ser ya. Es cuando Dios disponga que debe hacer eso.
Por eso mucho esta frase trillada por allí de que el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? O sea, esa frase que se ha trillado bastante. Pero en realidad es así. Y su voluntad, tal como el mismo texto sagrado lo expresa, es buena, agradable y perfecta. Saber que esto es así, entonces, mis amados hermanos, debería ser nuestra mejor almohada para reposar siempre en la esperanza. No debemos olvidar que incluso cuando pedimos debemos ser responsables, sabios y capaces de discernir lo que realmente necesitamos. Hermanos, debemos ser, excúseme la palabra que voy a decir, buenos pedidores. Buenos pedidores. Un buen pedidor, perdóneme nuevamente, ustedes saben, ¿no? Un buen pedidor es aquel que pide discerniendo entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. No debemos olvidar que incluso cuando pedimos debemos ser responsables, sabios y capaces de discernir lo que realmente necesitamos. Además, se debe ser insistente en el pedir, en la búsqueda y en el llamar. Y esto es parte de la responsabilidad clara de nuestro texto. Seamos sabios en toda nuestra manera de vivir, pero también en la forma de pedir. Damos gloria.